Ahí sí, antes que se me olvide. Ya, lo primero, mire, yo le envié una tarea, ¿sí? A su correo, en un Word, ¿ya? Eh, Chiquillos, por favor, no me la manden de vuelta con la respuesta. Tienen que responder las preguntas en vuestras, ¿ya? Y cuando esté seguro la responde, ¿por qué? Porque tiene una buena oportunidad de enviar la respuesta, ¿sí? Tiene solo una oportunidad. Ya, eso por una parte. ¿Tienen alguna pregunta, querido estimado, acerca de eso, de la tarea? No, profe. ¿No? ¿Nadie? Ahí dice. Ya, Vicente. ¿Ya? No hay problema. Ok. Entonces, vamos a comenzar, ¿cierto? Esta clase vamos a corregir la prueba número 2, ¿ya? Y en la clase que sigue vamos a corregir la prueba número 3. Tenemos esta clase y otra más, la del 6, ¿ya? La del martes 6. Ok, entonces les voy a compartir unas laminitas para que podamos responder la prueba número 2. Ahí está. Mire, esta es la prueba número 2 que estaba en webcast, ¿ya? Eh, Así que lo más probable es que nos subamos más esta prueba. A ver, y para todos los que tengan rojo sus notas, yo el día viernes les voy a subir una tarea más para que suban máximo a 5, ¿ok? Máximo a 5, les voy a dar una tarea más. ¿Ya? Esta prueba 2 no la voy a subir más, porque la voy a corregir ahora, ¿ok? Vuelvo a repetir, esta prueba 2 no la vuelvo a subir más, ¿por qué? Porque la voy a corregir ahora, con ustedes aquí. ¿Sí? Sin embargo, les voy a dar quizá un trabajito el viernes para que puedan subir su nota. Si es que tienen rojo esta nota, todos los que tengan rojo, o los que tengan menos de 5 pueden optar a este trabajo. Ya, en fin. Empecemos. Dice, una mamá le grita a su hija, ¿sí? Que está completamente sumergida en una piscina. Pero me voy a apagar el micrófono. Ah, ya está apagado. Ya, ahora sí. Una mamá le grita a su hija que está completamente sumergida en una piscina para que salga a comer, ¿sí? Para que salga a comer. Respecto del sonido que se propaga desde el aire y cambia de medio al agua, ¿cuál de las siguientes alternativas es correcta? Recuerden que aquí tengo una piscina, ¿no es cierto? La mamá que le grita a su hija, ¿sí? Que está completamente sumergida en el agua. Dice, el tono del sonido no cambia, ¿ya? Mire, el tono del sonido, ¿sí? Tiene que ver con la frecuencia, ¿sí? El tono tiene que ver si un sonido es grave, ¿no es cierto? O agudo, ¿sí? Y eso tiene que estar directamente relacionado con la frecuencia. Y dijimos que aquí iba a pasar una refracción, que es cuando la onda cambia de medio. Aquí cambia de medio desde el aire hasta el agua, ¿sí? Cambia de medio. Y cuando una onda sonora cambia de medio material, la frecuencia permanece constante. La refracción, la frecuencia es constante, es decir, que no cambia. Eso significa que sea constante. Y si la frecuencia es constante, el tono también es constante, es decir, que no cambia. La 1 es correcta, ¿ya? 2. La intensidad del sonido cambia. Mire, la intensidad del sonido tiene que ver con la energía del sonido. Obviamente cambia sutilmente, pero la distancia es tan corta que esta se descarta inmediatamente.
La rapidez de la onda sonora no cambia, ¿ya? Sí cambia la rapidez de la onda sonora, ¿ya? Esta es falsa también, ¿cierto? Por lo tanto, solo uno. Aquí aparece esta como opción correcta, ¿ya? Porque yo hice unos cambios, ¿ya? En las preguntas, por eso nomás, ¿ok? Primero, el tono del sonido no cambia, por supuesto que no, porque la frecuencia es constante. Dos, la intensidad del sonido cambia. Mire, en la 2 debería cambiar, pero para distancias un poquito mayores, ¿ya? Aquí estamos muy cerca, la mamá de la hija en la piscina, entonces, en realidad sí cambia, podríamos tomarlo como que sí cambia, pero muy poquito, ¿sí? Así que no, la descartamos. La 3, la rapidez de la onda sonora no cambia, la rapidez de la onda sonora sí cambia, ¿ya? Va más rápido, de hecho, en el agua, ¿sí? Por lo tanto, es solo uno. Van a haber varias preguntas que van a tener la respuesta errónea porque yo cambié acá la alternativa, ¿ya? Fue la última vez que la cambié. En fin. Vamos con la pregunta número 2. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas con respecto al sonido? ¿Sí? Chiquillos, si tienen alguna pregunta durante la clase, me la hacen, ya no hay ningún problema. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas con respecto al sonido? 1. ¿El sonido se propaga más rápido en los líquidos, en los sólidos que en los líquidos? Por supuesto que sí, esa es verdadera, la 1. Siempre el sonido viaja más rápido en los materiales que son más densos, ¿ya? En el aire viaja más lento que en los líquidos y en los líquidos viaja más lento que en los metales, los sólidos, ¿ya? Por si acaso. Entonces, ¿el sonido se propaga más rápido en los sólidos que en los líquidos? Sí, por supuesto. ¿El eco se produce por la refracción del sonido? No, por la reflexión. El eco, entonces, se produce por la reflexión del sonido, el rebote del sonido, ¿sí? Y 3, ¿el sonido se puede propagar en el vacío? No. El sonido no se puede propagar en el vacío, así que la respuesta correcta, solo uno. Ok, ok. Estamos entonces. Vamos entonces con la siguiente pregunta. A ver, aquí, sí, vamos a tomar como verdadera la cosa, ¿ya? Yo aquí me acabo de equivocar, perdón. Vamos a tomar verdadera la 2 porque sí es verdadera, ¿ya? Sí. De hecho, la intensidad del sonido va cambiando. La intensidad tiene que ver con la energía. Por eso que si yo estoy a esta distancia de una persona, ¿no es cierto? Y la estoy escuchando. Si yo me alejo, me pongo más atrás, ¿no es cierto? Voy a escuchar más bajito, así que la intensidad sí cambia. Ya aquí yo me confundí un poco, no sé por qué, de puro, que aquí estoy distraído, me estoy en el colegio, estoy haciendo la clase, entonces van pasando personas, hablan, entonces yo escucho todo eso. En fin, discúlpenme, ¿ya? Esa era la dos, ¿ya? Ok, vamos entonces con la siguiente pregunta, la 3, dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son falsas con respecto al sonido? ¿Ya? A mayor temperatura, el sonido se propaga más lento, ¿ya? No, o sea, esto es falso, obviamente, es correcto, ¿ya? A mayor temperatura el sonido se propaga más lento, eso es falso, ya que a mayor temperatura el sonido se propaga más rápido, ¿ok? Si la temperatura aumenta, entonces el sonido se propaga más rápido. Recuerden que yo les voy a subir toda esta guía por raya, ¿ya? Esto usted puede decir, bueno, ¿y a qué me sirve ahora a fin de semestre? Le sirve, ¿ya? Porque seguramente si le doy alguna tareita, va a subir su nota, va a ser del sonido, obviamente. Y además que para que vean que se equivocó en la prueba también. Ok, entonces, vamos con la pregunta 3, dice. Esa es falsa, ¿no es cierto? La temperatura, a mayor temperatura el sonido se propaga más lento. La 2 dice, una onda de sonidos no puede difractarse. Eso también es falsa, ¿sí? Ya que las ondas sonoras sí pueden difractarse, ¿ya? Recuerden que la difracción era cuando el sonido se topaba con
un obstáculo y ese obstáculo tenía una apertura, ¿ya? Si viene una onda sonora aquí, ¿no es cierto? Al pasar por aquí, se deforma, ¿sí? Y las esquinas se vuelven como nuevas fuentes de onda. Esa es la difracción. Así que el sonido sí se difracta, sí puede, sí puede. Y la tres, los sonidos que se propagan en el mismo medio necesariamente tienen la misma rapidez. Esa es correcta. Ojo. Si estoy en el aire, la rapidez del sonido en el aire es de 340 metros partido por segundo. ¿Sí? Aproximadamente. Nos pusimos de acuerdo para decir que esa era la rapidez del sonido en el aire. Y si yo emito dos sonidos, da lo mismo si es más grave, más agudo, o si es más intenso o menos intenso. Da lo mismo. La rapidez en el mismo medio material siempre es la misma, de cualquier sonido. ¿Ok? Por lo tanto, dos sonidos que se propagan en el mismo medio necesariamente de la misma rapidez, no. Esa es falsa también. Dos sonidos que se propagan en el mismo medio necesariamente tienen la misma rapidez. Esa es verdadera, perdón. Esa es verdadera. Esa es verdadera, verdadera. Disculpe. Era que estamos anotando las falsas, por lo tanto es 1 y 2. Ahí sí. Veamos, alguien tiene una pregunta aquí. Dice, qué buena, mira, en el chat alguien me envió un mensaje directo y yo lo voy a leer porque es muy buena la acotación que hacen aquí. Mire, yo acabo de decir que el sonido viaja más lento en el aire, la rapidez del sonido en el aire o en el gas, es menor que la rapidez del sonido en los líquidos y es menor que la rapidez del sonido en los sólidos. Los sólidos, ¿ya? Pero un compañero me escribe lo siguiente, me dice, pero entonces el sonido viaja más rápido por metal fundido, que está líquido pero muy caliente, o en metal frío, que es sólido, pero su temperatura es menor. Mire, muy buena la pregunta. Mire, bueno, a ver, que el metal esté dúctil, que esté líquido, ¿ya? No quiere decir que cambie su densidad. Primero, que el metal esté dúctil, o sea, cambia su densidad, pero muy poquito, ¿ya? Porque aumenta un poquito el volumen, ¿ya? Disminuye su densidad un poquito, pero sigue siendo metal, ¿ya? Sus partículas igual están unidas, por eso que el metal no es tan dúctil como el agua. No sé, cuando uno ve las imágenes de cuando dan vueltas estos baldes no sé, con cobre, ¿ha visto en las imágenes que muestran a veces cuando dan vuelta el metal fundido? Igual es lento, baja lento, ¿ya? O sea, cambia un poco su densidad, pero igual está tan caliente que lo que pierde en densidad lo gana en velocidad en la temperatura. ¿Se fija? Eh, es una pregunta interesante, ¿ya? Pero mire, si está frío, ¿no es cierto? El metal, dice el compañero, está sólido, ¿ya? Si está caliente, está líquido. Yo les dije que los líquidos viajan más lento que los sólidos, pero en este caso del metal sigue siendo el mismo material. Ojo, que esté líquido, me refiero a materiales que son acuosos por naturaleza, ¿ya? El agua, el aceite, ¿se fija? A eso me refiero. Pero igual es rebuscado la pregunta del compañero, pero sí. Lo más probable es que lo que pierdan densidad al aumentar la temperatura lo gane en su aumento de temperatura. Recuerden que para fundir metal tiene que haber mínimo unos más de 1000 grados, ¿sí? Por lo tanto, aumenta mucho la rapidez con la temperatura. Así que quedamos lo mismo nomás, Matías Castillo. Ya. Entonces vamos con la otra pregunta que está aquí abajito. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones con respecto al sonido son correctas? ¿Cuáles de estas entonces son correctas? Dice, ¿es una onda viajera? Por supuesto que es una onda viajera. ¿Es una onda transversal? No. Es una onda longitudinal, ¿ya? ¿Es una onda electromagnética? No. Es una onda mecánica.
Por lo tanto, en esta es solo 2. ¿Ya? Aquí no, es longitudinal. Y acá es mecánica, no es mecánica. Ya, entonces ahí está, solo uno. Ok. Vamos con la siguiente pregunta, que es la pregunta número 5. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? No, profe. Gracias. Vamos con la pregunta 5. Dice, Daniela necesita describir las características de los ultrasonidos. Recuerden que el oído humano puede escuchar entre 20 Hz y 20.000 Hz. ¿Ya? Eso es lo que puede escuchar el oído humano, son las frecuencias. Las frecuencias que están bajo los 20 Hz, 15, 10, 5 Hz, son infrasonidos. Infrasonidos. Los que están sobre los 20.000 Hz, 21.000 Hz, 22.000 Hz, 30.000 Hz, se llaman ultrasonidos. Ultrasonidos. Ya. Entonces, dice Daniela, necesita describir las características de los ultrasonidos, es decir, los que tienen frecuencias mayores a 20.000 Hz. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto al ultrasonido no debería utilizar? ¿Solo se pueden producir en laboratorios? ¿Son ondas sonoras de frecuencias altas? Sí, por supuesto. ¿Pueden ser percibidos por algunos animales? Por supuesto que sí. No debería utilizar esta, solo se pueden producir en laboratorio. Los ultrasonidos se producen en la naturaleza también, ¿ya? Hay miles de animales que generan sonido en ultrasonido, ¿sí? Porque escuchan el ultrasonido los sonidos de la naturaleza. Eh, Cuando hay rupturas en la corteza terrestre, cuando hay fracturas, ¿no es cierto? Se produzcan ultrasonidos también. En fin, solo uno, entonces. Pregunta 6. Dice, ¿con qué características de una onda sonora está relacionada el volumen, intensidad y dice, de los sonidos que escuchamos? Recordemos que el volumen o intensidad del sonido tiene que ver con la amplitud, ¿ya? Altitud. Y la amplitud, entonces, y la intensidad es lo mismo que energía. Intensidad está relacionado con la energía. Si el sonido es más fuerte o más débil, ¿ya? Se escucha bajito si se escucha alto, ¿sí? El sonido. Entonces, intensidad, energía, y eso tiene que ver con la amplitud. Ok, en fin. Pregunta fácil, ¿no es cierto? La pregunta 6. Pregunta facilita. La 7 dice, a ver, veamos si está acá. ¿Con qué? Sí, la 7 está al otro lado. A ver, alguien preguntó algo. Dice, sí, mire, Clarisa también hace aquí, me hace una pregunta. Lamentablemente las preguntas las hacen directo a mí, ¿ya? Sería interesante, porque esas preguntas les pueden servir a sus compañeros, que las manden a todos, pues. Pero en fin, yo la voy a leer. Dice, por ejemplo, los murciélagos, me dice Clarisa, no ven bien y se comunican a través del sonido y, y tipo usan la reflexión o no. Esa es la pregunta. Sí, mire, los murciélagos, estas criaturas, ¿ya? Claramente no ven bien, ¿sí? Claramente no ven bien. Una cosa así son los murciélagos, supongo.
ven súper mal, son casi ciegos. Eso, la Catalina interviene y dicen, usan la ecolocalización. Muy bien, Catalina. La ecolocalización, ¿ya? Tiene que ver con el eco. Y el eco tiene que ver con la reflexión. ¿Ya? Y ahí se responde la pregunta que realiza. Si quieren cazar un bichito, ¿no es cierto? Un bichito, cualquier bichito. ¿Sí? Un bicho. Como no lo ven bien, ellos emiten un sonido. ¿Sí? Este sonido rebota, ¿no es cierto? Y lo captan sus oídos, ¿sí? Y con eso calculan la distancia a la cual están en su peso. Sacan un cuaderno, un lápiz y se ponen a calcular la distancia. Los murciélagos, ¿se fijan? No, mentira. Los murciélagos eh, no calculan con lápiz, sino que su cerebro está capacitado para calcular distancia en la oscuridad a través de nuestro sonido. Dice, a ver, están llegando hartos correitos, o sea, correitos, hartas preguntitas. Eh, dice, Matías Castillo dice, igual que los delfines. Sí, pero los delfines tienen un sistema, mire, Matías Castillo dice, igual que los delfines. Deme un segundo. Ya. Sí, muy parecido a los delfines. Lo que pasa es que los delfines tienen un cerebro mucho más grande, ¿ya? Y mucho más potente. Se cree que los delfines son más inteligentes que nosotros por su forma, cuando se estudia su cerebro, se encuentran todas las características del cerebro humano y unas más avanzadas aún. No solamente en ultrasonido, sino que también en una amplia gama de frecuencias el delfín, ¿ya? Y además, pues, tiene la capacidad de formarse imágenes en 3D con el sonido. Un delfín, aunque no lo crean, averiguo, un delfín le puede comunicar a otro delfín lo que está viendo a través del sonido, y el otro delfín que no está viendo lo que ve lo que ve el delfín 1, el delfín 2, si le llega el sonido, se va a hacer una imagen en su mente de lo que está viendo el otro. No, es súper choro, es súper potente los de los delfines. Veamos, y eso que están los estudios tan recientes. Alonso dice, ellos también ocupan la ecolocalización, ¿o no? Dice Alonso, sí, los delfines también. Sebastián dice, los perros igual pueden oírlos. Eh, sí, los perros pueden escuchar un montón de frecuencias, no solamente las frecuencias audibles por el ser humano, sino que también otras frecuencias, igual que los gatos. ¿Ah? Los gatos igual tienen, escuchan mucho más frecuencia el ultrasonido, por eso que a veces uno está en la casa y los que tienen gatos, ¿no es cierto? Y miran a su gatito, y su gatito está ahí atento a algo, con su orejita, bien paradita, y como que mira para una parte como que estuviera loco, ¿sí? Es porque escuchan cosas que nosotros no escuchamos, ¿ya? Es así de simple. Ya, vamos a seguir avanzando, ¿no es cierto? Quedamos en la pregunta 7, que es esta que está acá arriba. Dice, la pregunta 7 dice lo siguiente. ¿Con qué características de una onda sonora está relacionada el tono de los sonidos que escuchamos? Nuevamente, el tono tiene que ver con la frecuencia, ¿ok? Tiene que ver con la frecuencia. Si la frecuencia es alta, entonces el sonido es agudo. Si la frecuencia es baja, ¿cierto? El sonido es grave, ¿sí? Entonces, entonces, esta sería como una frecuencia alta, esta sería como una frecuencia baja. Chuta, aquí me quedo rico. Entonces, la frecuencia es la respuesta de la pregunta 7. La pregunta 8 está aquí abajito, dice, un aparato emite ondas de ultrasonido. Si emite ondas de ultrasonido son de 20.000 Hz hacia arriba, ¿ya? De 20.000 Hz hacia arriba son ultrasonidos. ¿Cuál de las siguientes frecuencias corresponden a una onda emitida por este aparato? 30.000 Hz, ¿no es cierto? No aparece acá, no está la alternativa de la 8.
Pero hay una alternativa que dice 30.000 Hz y esa es la correcta. ¿Sí? Creo que hay una que dice 30.000 Hz. ¿Sí? Bueno, es cualquier alternativa correcta aquí va a ser la que sea mayor a 20.000 Hz. ¿Sí? Así es de simple. ¿Ya? Veamos si aparece acá. No, no está. Mire, la pregunta 9 tiene que ver con lo que hemos estado hablando todo este rato, ¿cierto? Que es la frecuencia audible por el ser humano. La frecuencia audible por el ser humano está entre 20 Hz y 20.000 Hz. Entonces la alternativa correcta es la letra D, de dedo. ¿Sí? La letra D es la respuesta correcta. Entonces, tenemos la pregunta 10. Recuerden que si tienen dudas, consultas, me la hacen a través del chat o prenden su micrófono. No hay problema. Pregunta 10 dice, dos guitarras afinadas de la misma forma tocan la misma nota. Entonces los dos sonidos generados tienen necesariamente la misma. Si tienen la misma nota, dos instrumentos, ¿ya? Van a tener el mismo tono, o si no, tienen la misma frecuencia, que es lo mismo. El tono está relacionado con la... Profe, ¿Sí? ¿resonancia o no? ¿En cuál? ¿En la En 10? la 10, sí, En la 10 no está esa opción, mire. pero está relacionado con la frecuencia. Sí, sí, pero aquí está diciendo que, mire, que dos guitarras afinadas, tengo una guitarra y tengo otra guitarra, mire. Por favor, preste atención aquí. Ahí está la guitarrita. Son iguales la guitarra, pero mire, dice que tocan la misma nota, es decir, tocamos en ambas. Tocamos la misma nota. Con el dedito, tomamos, por ejemplo, la nota La. ¿Ya? ¿Cuándo hay resonancia estimada? Resonancia es cuando una sola guitarra la hacemos tocar y la otra espontáneamente comienza a vibrar con la misma nota. ¿Ya? Pero en este caso, tocamos la misma nota en ambas guitarras. ¿Sí? Por si acaso. Cuando es resonancia, cuando tocamos solo una guitarra y la otra espontáneamente empieza a vibrar, ¿sí? Sola. Ahí es resonancia. Y aquí no tenemos esa opción tampoco, fíjese. Si tienen la misma nota, por ejemplo, si tocan la nota La, son 440 Hz cada una. 440 Hz. Por lo tanto, necesariamente tienen la misma rapidez, por supuesto, ya que está en el aire. Y si los dos sonidos son en el aire, tienen la misma rapidez, porque la rapidez del sonido en el aire son 340 metros partido por segundo. ¿Sí? Esa es la rapidez del sonido en el aire. Y como ambos sonidos se están propagando en el aire, tienen la misma rapidez. Por supuesto que sí. Tienen la misma frecuencia también. ¿Por qué? Porque estamos tocando la misma nota en ambas guitarras. Y igual amplitud, eso no lo podemos saber. ¿Sí? Eso no lo podemos saber, ya que si el pulso es con más fuerza, digamos, con una mano, y yo puedo tocar más bajita esta nota de acá, así que van a tener distinta intensidad, no lo podemos saber eso. Así que solamente uno y dos. Si se tocan, se pulsa con la misma fuerza, claro que sí. ¿Ya? Continuamos entonces. Si hay preguntas o dudas, me la hacen a través del chat. O prende su micrófono nomás. Pregunta 11. Y dice así. Dice, Fernando observa la representación gráfica de dos sonidos emitidos por un mismo instrumento musical. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Mire, aquí no está la imagen, pero yo la voy a dibujar. Sonido A y sonido B. ¿Ya? El sonido A va a ser este, y el sonido B va a ser este. ¿Ya?
Supongamos que tienen la misma amplitud, ya el dibujo no me quedó muy bien, pero supongamos que tienen la misma amplitud. Ya, suponiendo que tienen la misma amplitud. Supongamos que tienen la misma. Ya. Fijémonos acá, por favor. Dice, primero, si tienen la misma amplitud, tienen la misma intensidad, ¿ya? Lo que pasa es que yo recalqué esto porque en los dibujos aparece con la misma amplitud. Lamentablemente no me pegó la imagen aquí, no sé por qué. En fin, si nos fijamos, este tiene mayor número de oscilaciones en los mismos tiempos, por lo tanto este tiene mayor frecuencia, ¿ya? Por lo tanto, este es más agudo que este de acá, ¿sí? Está al revés. Este lo va a poner B, entonces. Ahí sí, este lo va a poner B y este lo va a poner A. ¿Ya? Que esa es la respuesta correcta. El sonido B es más agudo que el sonido A. Por lo tanto, el sonido B es este que está acá. ¿Sí? Tiene mayor frecuencia. Ah, ok. Vamos con la pregunta 12, que dice así. Chiquillos, si hay alguna pregunta, por favor, no duden en hacerla, ¿ya? En hacer la pregunta. Ok, vamos con la pregunta 12. Dice, una flauta y un clarinete emiten un sonido de igual tono, ¿sí? Una flauta y un clarinete, la flauta todos la conocemos, ¿es así? El clarinete es como una especie de flauta, pero con sí, ahí, una trompeta. Ya. Emiten un sonido de igual tono, siendo la amplitud del sonido del clarinete mayor que la amplitud del sonido de la flauta. ¿Ya? La flauta tiene una amplitud menor. Ya. ¿Es falso qué? ¿Ya? Creo que aquí decía es verdadero. Ah, no, es falso, está bien. A ver, alguien me escribió. Dice, por el calamardo, sí. De veras. Calamardo, para el que no sepa, que ahí se estaba basando el dato. Calamardo escuchaba, perdón, tocaba el clarinete. Así que, el que no lo conozca, acuérdense de Calamardo. Ok. Entonces, falso, ¿qué? ¿Qué es lo que es falso? Primero dice, ambos instrumentos emiten la misma nota musical. Ese es correcto. De igual tono, dice. ¿Sí? La B es ¿no es cierto? La falsa, dice, una persona receptora percibe dos sonidos de timbre iguales. No. Esta es la falsa, por lo tanto es la correcta. Recordemos que el timbre, recordemos el concepto de timbre. El timbre es la frecuencia característica de cada elemento, independiente que toquen la misma nota. ¿Ya? Uno puede distinguir una guitarra de una flauta, de un clarinete, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Uno puede distinguir la diferencia que hay entre esos dos sonidos. ¿Por qué? Por su timbre. Recordemos que el timbre tiene que ver con los materiales, con la construcción, con el tamaño que tiene la caja de resonancia, el tamaño del instrumento, de qué material está hecho el instrumento, ¿no es cierto? No son igual una flauta de hueso que una flauta de plástico, ¿ya? Por si acaso. Y no pueden ser timbres iguales, ya que tengo una flauta y tengo un clarinete, suenan completamente distintas, aunque toquen la misma nota. La C decía, la frecuencia del sonido emitido por ambos instrumentos es la misma, ¿no es cierto? No, o sea, sí, es la misma, pero tocan la misma nota. Si una persona se aleja de los instrumentos emisores, percibe el sonido con menor intensidad, por supuesto. Mientras más se aleja, menor va a ser la intensidad del sonido. Y la E dice, una persona situada a la misma distancia de ambos instrumentos percibe con mayor intensidad el sonido del clarinete. También es correcta, ya que dice que la amplitud del sonido del clarinete es mayor. ¿Sí? Entonces, la B era la falsa. ¿Sí? Una persona receptora
percibe sonidos de timbres iguales. Completamente falsa esa respuesta. Vamos entonces con la pregunta 13. Dice, ¿qué es una zona de rarefacción? Mire, recordemos lo que era la rarefacción. Mire, recordemos que cuando una vez les mostré un video de un tubo de acrílico que tenía pelotitas de plomería dentro, ¿sí? No sé si se acuerdan de eso. Y en un extremo tenía un parlante. Este parlante sonaba y había zonas donde las partículas quedaban más juntitas, ¿sí? Quedaban más juntitas. Las partículas quedaban mucho más juntitas. Esta es la representación de un sonido, ¿ya? A través de sus partículas. Ahí está como aquí. A las zonas donde las partículas estaban más juntas, se le llamaba zona de compresión. Y las partículas, la parte donde están más separadas las partículas, se le conocía como zona de rarefacción. Entonces, al lugar de una perturbación donde las partículas se encuentran más separadas. Dígame, ¿sí? ¿Cómo se llamaba la primera zona, la que estaba más juntas las partículas? Compresión. Ya, De gracias. compresión, sí, no hay problema. Se llama zona de compresión. La voy a escribir mejor, ¿sabes qué? Tengo el medio labio aquí, no escribo mal. Zona de compresión. Ahí sí. Un poco mejor, ya. ¿Sí? Y la zona de rarefacción es donde las partículas están más separadas. ¿Sí? Entonces, opción correcta es la letra B. Vamos con la pregunta 14, que dice lo siguiente. Deme un segundo, deje toser. A ver, veamos si está acá más clara. Sí, aquí está. La 14 dice: se toca una nota do con una frecuencia de 535 Hz, con un violín y con una trompeta. Entonces, con un violín, está el violín, y con una trompeta. ¿Sí? Ahí está la trompeta. ¿Ya? Se toca la misma nota, ¿no es cierto? La nota do, tocan ambas, con esa frecuencia de 535 Hz. ¿Sí? Entonces, dice, si se cierran los ojos y se escucha con atención, se puede diferenciar ambos instrumentos. ¿A qué cualidad del sonido se debe aquello? Ya lo dijimos. Vamos a ir repasando todo. El tono, ¿sí? Tiene que ver con la frecuencia, y si un sonido es grave, pues agudo. ¿Sí? El timbre tiene que ver con la característica de cada instrumento. La intensidad tiene que ver con la amplitud, con la energía. La propagación no tiene nada que ver aquí, la frecuencia tampoco. ¿Ya? Ok. Y nos quedamos con la última pregunta, que es la pregunta 15 de la prueba número 2, que es la siguiente. ¿Qué tipo de onda es el sonido? Mire, esta es la pregunta más fácil. Transversal no es, ¿ya? Recordemos que las ondas que son transversales, ¿ya? Son estas que tienen esta forma, como cuando uno tiene una cuerda, ¿no es cierto? Está agitando una cuerda, ¿sí? Esas son ondas transversales. Las longitudinales son las del sonido, ¿no es cierto? Cuando las partículas están más juntas, ¿no es cierto? Y otras zonas donde las partículas están más
separada, ¿no es cierto? Una zona junta, que se llama zona de rarefracción, y la zona donde las partículas están más separadas, que se llaman zonas de rarefracción, y donde están más juntas, que se llaman zonas de compresión, ¿no es cierto? Entonces, esta sería una onda longitudinal, esta de acá. Una onda longitudinal. Ok. Entonces, electromagnética no, es mecánica. Mecánica transversal no, mecánica longitudinal sí. Por supuesto que sí. Longitudinal electromagnética no. Ya, a ver. ¿Alguna pregunta, alguna duda, estimados? No, profe, ninguna. Ya, a ver. Entonces nos vamos a organizar estos minutitos que quedan. Tenemos la nota número 1 lista, tenemos la nota número 2 lista, tenemos la nota número 3 lista, nos falta la cuarta nota, que es el trabajo. Ni la nota 1 ni la nota 2 la vuelvo a subir, ¿ya? Para esto les voy a dar otro trabajo. El jueves, lo más probable, o el viernes, para subir a máximo 5, ¿ya? Para la primera y la segunda nota, que no voy a volver a subir la prueba, ¿ya? No más. Los que tengan nota bajo el 5 pueden optar al 5 para esas dos notas, ¿ya? Con este trabajo que voy a subir, que es nuevo. Este está pendiente, con este tienen hasta el 5 de julio. Ok. ¿Alguna otra pregunta con respecto a las notas, chiquillos? Profe, Sí, dígame. yo le dije que mañana le iba a dar la última prueba. Sí, no hay problema. Recuerden que me tienen que mandar los correitos nomás. ¿O ya me mandó? Sí, ya le mandé. Ah, ya. Mañana se la subo, pues no hay problema. La prueba 3 la puedo subir las veces que quiera. Porque estas dos Ya, muchas gracias. ya están corregidas ya. ¿Sí? Ya, Bueno, gracias. las veces que quieran no, porque ya se nos acaba el semestre. O sea, va a ser este último miércoles o bien, no sé cuándo se la voy a subir, el miércoles parece. Sí. Ya. Ya chicos, vamos a quedar hasta acá. Ya, si no tienen ninguna otra pregunta. ¿Nadie más tiene una pregunta? No, profe. Ya. Vamos a quedar entonces hasta aquí. ¿Sí? Esperen un poco porque no invité se me olvidó mandarle el correo al inspector, así que les voy a tomar una foto a la pantalla, así que los que quieran salirse apagar la cámara, no se vayan todavía, por favor, porque le voy a sacar una foto a la pantalla para que pasen la lista, que no le mandé el link al profe, ¿ya? Me falta otra. 2 y 3, ahí sí, la última. Ya chiquillos, no los molesto más. Ya con esas 3 fotos tengo la lista de todo. Ya chiquillos, no los molesto más. Hasta luego, que estén bien. Chao, chao. Nos vemos. Chao, profe. Adiós. Cuídense. Cualquier cosa me mandan un correo, recuerden.